Reciban una afectuosa bienvenida a esta sesión titulada Espacio y Territorio, donde vamos a reflexionar sobre los conceptos de espacio, espacio geográfico y territorio, así como un acercamiento al sistema de actores como elementos críticos en las dinámicas de inclusión y exclusión. El material base para esta sesión es el de Hubert Mazurek y empieza con dos cuestionamientos. El primero, ¿qué es lugar y qué es localización? Dice que el lugar es la unidad básica de la geografía, es el átomo. Hay lugares pequeños, grandes, y por lo tanto un espacio se compone de una multitud, de una infinidad de lugares. ¿Qué es la localización? La localización es lo que se distingue del lugar, porque sitúa el lugar. Es donde decimos dónde está ubicado, cuestión de coordenadas, cuestión de latitud. La localización sitúa al lugar. Sin embargo, al hablar de localización, este autor no solo habla en términos de coordenadas, sino en términos de relatividad. Quiere decir que un lugar no es igual a otro, no solo en su ubicación, sino que en su modo de vida, en la forma de apropiarse de ese lugar, de ese territorio, en la forma de interactuar de los actores con otros grupos sociales. Por lo tanto, menciona que la localización es un acto social de inscripción de un lugar. Cuando las personas, los grupos humanos se apropian de ese lugar y tienen una naturaleza específica que los diferencia de otros. Y es ahí donde surgen preguntas de dónde está, cómo se diferencia este territorio con respecto a otros. Cada localización es, pues, un momento del inmenso movimiento del mundo. Y ese inmenso movimiento del mundo ocurre en un pequeño lugar. Ahí crecen civilizaciones, relaciones con la naturaleza, relaciones de opresión, de exclusión, etcétera. Por lo tanto, es gracias al movimiento social que un lugar siempre está cambiando de significado. No es lo mismo una determinada región hace 30 años que después hay dinámicas de desarrollo o de guerra o de estratificación social, entre otros aspectos. Finalmente, la distinción entre lugar y localización introduce la gran diferencia entre geografía física y geografía humana. El lugar es una porción de tierra que se puede ubicar, pero la localización va mucho más allá. Es decir, la esencia del espacio es lo social y esto dio apertura a lo que es la geografía humana, donde lo que hacen los seres humanos en el espacio es lo principalmente relevante para el desarrollo de las poblaciones. Veamos el concepto de el espacio geográfico. Dentro de los numerosos conceptos que utiliza la geografía, el concepto de espacio es el que realmente la modernizó. Y es más, el concepto de espacio geográfico implica un tejido de localizaciones, no solo de espacios geográficos, sino que de lugares que tienen procesos de construcción, de civilización, de interacción entre ellos mismos. Y por lo tanto, el autor define como el espacio geográfico como una porción concreta de la superficie terrestre que para ser analizada debe considerarse el conjunto de cada uno de sus lugares, sus relaciones internas y sus relaciones externas con los demás espacios. Entonces, el concepto de espacio geográfico va más allá del lugar, porque aquí para analizar el espacio geográfico es necesario no solo la superficie donde ocurren los hechos, sino ver las relaciones internas entre los diversos elementos o actores que hay ahí y los elementos de estos actores internos con los externos. Los espacios son concretos, son abstractos y fundamentalmente anisotrópicos, quiere decir diferentes. Cuando hablamos de espacio rural, no solo estamos hablando de fincas, animales o parcelas de cultivo, sino que cuando nos referimos al espacio, nos estamos refiriendo a un conjunto de relaciones que pueden existir entre estos objetos, modalidad de la tenencia de tierra, cómo se dan las herencias, cómo es el mercado, a quienes beneficia, a quienes excluye, cómo es el desarrollo rural de las comunidades, de las mujeres en las comunidades, etcétera. Igualmente, cuando hablamos de espacio urbano, no solo estamos hablando de casas o de infraestructura grises, sino estamos hablando de un conjunto de relaciones económicas, educativas, sociales, de políticas públicas que desarrollan o atrasan a los territorios. Entonces los territorios son
no solo son concretos, sino que son abstractos y nos permiten ir más allá de lo que se ve. Lo original del espacio geográfico, a diferencia del espacio social, económico, jurídico, es que en el espacio geográfico se da un conjunto de relaciones e interacciones con reglas propias relativas a la sociedad que lo construyen. No es algo que está a nivel de abstracto, sino que sucede en la realidad con reglas que la sociedad ha construido para regularse a sí misma. Entonces, la definición de la naturaleza del espacio estará basada en la determinación de la identidad de los lugares y de la relatividad de su situación en el mundo, es decir, su localización. La naturaleza de estos espacios y del espacio geográfico es a la identidad que las personas crean con su lugar y qué aspectos les diferencian con respecto a otros. El espacio se estudia según tres niveles. Hay tres formas de estudiar el espacio y es de hacerlo por niveles, según este autor. Y el primer nivel es ver los componentes del espacio. Si queremos hacer un estudio del espacio, podemos hacerlo a través de los componentes. Del lugar, definido por su posición y su forma, por la localización, que es lo que lo hace diferente a otros lados. Podemos hacerlo de forma diacrónica, es decir, analizar o estudiar un espacio de acuerdo a su historia, a los eventos sociales que le han dado forma y que hacen que sea lo que es. O podemos estudiarlo de forma sincrónica, es decir, ver la percepción en un momento dado, en un acontecimiento dado. Entonces, esto es si queremos estudiar el espacio desde los componentes. Pero hay otra dimensión, que es estudiar el espacio desde la naturaleza del espacio o su identificación. Cómo se identifican los seres humanos con este espacio, y aquí los elementos importantes son de su morfología, que les permiten como hacer uso o no hacer uso de los determinados elementos del espacio, de las funciones de este espacio. No todos los espacios cumplen las mismas funciones. Hay espacios o territorios que son dormitorios, donde la gente solo llega a dormir y al siguiente día sale a trabajar. Otros espacios que son productores, las zonas agrícolas. Hay otros espacios que son manufactureros, de economía. Hay otros espacios donde están concentrados los centros financieros. En fin, podemos examinar el espacio de acuerdo a su naturaleza. Y la tercera dimensión es abordar el espacio desde la organización. Y aquí podemos ver cómo están las estructuras espaciales elementales, cómo se distribuyen, cuál es su forma, a qué intereses responden, económicos, educativos, territoriales, etcétera, y ver el tipo de relaciones que hay en ese espacio, si son relaciones verticales, relaciones de poder, porque en un territorio, cuando ya hay seres humanos, se dan relaciones de poder que incluyen, que excluyen a otras poblaciones. Y ahí surgen conceptos como territorios centros, territorios periféricos, donde dan la idea de que hay unos territorios con más poder e influencia que otros. Y hay relaciones horizontales. La horizontalidad da idea de cercanía. Hay territorios que por ser cercanos se influyen y comparten características, o al contrario, comparten aspectos negativos como las desigualdades, la pobreza, como comparten la violencia, se pasa de un territorio a otro, en fin. Entonces, podemos abordar el espacio desde estas tres dimensiones. Ahora, veamos el territorio y la organización de actores. En geografía, el uso del concepto de territorio es muy tardío, corresponde a los años 70, a pesar de que desde los años 50 ya existían políticas de ordenamiento territorial en varios países europeos y de Estados Unidos también. Por lo tanto, la definición de territorio ya no es un aspecto de controversia. Y hay una definición de Mary von Leber que sostiene que el territorio se define como una porción de superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Hemos ido desde el concepto de lugar, espacio, que es un espacio geográfico, que vimos el concepto de lo que es espacio geográfico, que es un tejido de localizaciones, donde hay interacciones entre las relaciones internas de estos espacios, entre ellos y espacios externos. Pero aquí introducimos el concepto de territorio, donde ya menciona el aspecto de la apropiación y que ese territorio cumple funciones que asegurar la reproducción de la vida humana y la satisfacción de las necesidades vitales. Esto lo vamos a ir profundizando más. El territorio tiene 5 características que le constituyen algunas bases
y sirven para constituir una metodología de estudio. Si queremos estudiar el territorio, este tiene como 5 características. El primero es que el territorio es localizado, que tiene características naturales específicas, como ya las vimos, y que lo diferencian de un lugar a otro, que lo hacen relativo a otro. La segunda característica del territorio es que se basa en un proceso de apropiación, es decir, de la construcción de la identidad a su alrededor. Por eso existen signos de apropiación que pueden ir desde la dominación, donde grupos humanos van y dicen, este es mi territorio, a costa de la fuerza, a costa de políticas públicas, a costa de la invasión, a costa de la violencia, o hasta la delimitación de las fronteras. Las fronteras son un aspecto propiamente de la apropiación, que decimos, hasta aquí puede llegar alguien o hasta aquí no puede llegar, ya sean fronteras nacionales o fronteras de nuestras viviendas privadas, donde ponemos un límite hasta formas abstractas de apropiarse, como hay poblaciones gitanas, donde a pesar de que no tienen un territorio físico como tal, pero construyen una identidad que les hace apropiarse de ese territorio, aunque no lo tengan físicamente hablando, puede ser histórico. La tercera característica es que el territorio es producto de la actividad humana. Esta es una gran diferencia, lo que hace la gran diferencia entre espacio y un territorio, porque el espacio puede ser lleno de la naturaleza, de vegetación o ocupado por animales. Pero lo que hace un territorio desde el aspecto de las ciencias sociales y la geografía humana es solo aquel que ha sido transformado por la actividad humana. Otras palabras, que es producto de la actividad humana, porque ha habido una especie de manejo y transformación del espacio por parte de los seres humanos. Y la evidencia principal es el paisaje. El paisaje es esa huella que deja el ser humano y que se manifiesta y que ha sido transformado por aspectos históricos, por prácticas tecnológicas, por la tenencia de la tierra, el modo de producción que ha tenido, por la construcción de la cultura, etcétera. Entonces el territorio solo lo es cuando es producto de la actividad humana. Tercero, esa característica del territorio es dinámico, es decir, que cada territorio tiene historia y que su construcción depende en gran medida de la configuración anterior, de qué eventos históricos, de qué prácticas, de qué aspectos que han fomentado la desigualdad o han fomentado la igualdad. Entonces, así se configura un territorio porque es histórico y depende de su devenir histórico. Y la definición de un territorio es relativa a un grupo social, es decir, que está adscrito a un grupo social. Y pueden existir en un mismo territorio la superposición de un territorio sobre otro, porque cuando hay grupos sociales siempre hay estas pugnas y estas relaciones de poder. Inclusive un territorio puede dominar a otro territorio que no está dentro de sus límites, porque de alguna forma los seres humanos siempre crean estos aspectos de estratificación social que excluyen a otros territorios. ¿Cuál es la diferenciación entre el territorio y el espacio? Que es una pregunta que hasta el momento nos podemos hacer. ¿Cómo se diferencia el territorio y el espacio? Las características principales son la apropiación y la identidad. El territorio es el espacio, lo que la conciencia de clase es a la clase, algo que se integra como parte de sí mismo, es decir, que estamos dispuestos a defender. Este término de conciencia de clase pertenece al marxismo, en donde sostiene que cada persona es capaz de ubicarse en la sociedad a qué clase pertenece y asimismo que se ubica, se apropia y está dispuesta a defender sus derechos, a cambiar de situación. Entonces, la diferencia entre espacio y territorio es que me apropio de él. Nuestra casa, por ejemplo, defendemos nuestra casa, nos hemos apropiado porque ahí hay un territorio vivido, hay un territorio percibido, hay una historia y nos hemos apropiado, aparte que tenemos un amparo legal. Entonces, esta es la gran diferencia entre espacio y territorio, la apropiación. Otra característica principal entre espacio y territorio es que el primero se caracteriza por un sistema de localización, así que el espacio es un sistema, un tejido de localizaciones, inclusive el espacio geográfico, de dónde se ubica, cómo se diferencia. Pero lo que lo hace un territorio es el sistema de actores. Sistema de actores que comienzan a interactuar, a reproducirse, a crear una república, una civilización, a crear dinámicas, etcétera. Finalmente, no todos los espacios son territorios. Solamente los espacios que son vividos pueden pretender una apropiación.
pero todo territorio tiene espacios. Todo territorio donde el ser humano lo transforme puede tener espacios que todavía no los ha podido, digámoslo así, dominar. Pero más sin embargo, eh, no, esta es la característica principal, que un territorio, para que lo sea como tal, tiene que haber un sistema de apropiación del ser humano. ¿Cuáles son las funciones del territorio? Hay varias formas de estudiar el territorio y una de ellas es fijarnos o abordar sus funciones. ¿Para qué sirve el territorio? Primero, el territorio sirve para vivir. Vivir en un territorio tiene varias formas posibles, dentro de las cuales el hábitat es el más importante. El hábitat y los modos de vivir son indicadores muy interesantes para definir la naturaleza de un territorio. Si nos vamos a vivir a un lugar de allá de Mesoamérica, de Suramérica, algunos patrones de vida son muy diferentes. Algunos patrones del uso del espacio, del uso del territorio, de la forma de la que viven, cómo se distribuyen las casas, cómo se distribuyen las funciones de la sociedad, son muy diferentes a otros. Entonces, podemos estudiar el territorio de la forma en cómo viven, cómo lo utilizan y para qué les sirve, ya que el uso del territorio puede estar determinado por el entorno ecológico, el clima, los aspectos físicos del territorio que van a hacer que tengan un diferente uso a otro. Esto lo aborda muy específicamente la antropología ecológica y la antropología cultural. También los sociólogos estudian la construcción social del hábitat, asociando la función de vivir con la existencia social. Se tiene existencia social o se apropia uno del territorio dependiendo de la capacidad de dominar el espacio. Y esto depende con cuánto capital poseamos. Y no me refiero a capital solo monetario, sino que poder, influencia, capacidad de ejercer la violencia, etcétera. Entonces, los que carecen de capital son mantenidos a distancia, ya sea física o simbólicamente, de los bienes sociales más escasos y se les condena a codearse con las personas o bienes más indeseables y menos escasos. Lo que está queriendo decir es que la capacidad de dominar el espacio depende según el capital o el poder que tengamos. Los que carecen de capital, los que carecen de poder, son condenados a excluirse, a sacarlos de los centros de desarrollo, de poder y tirarlos a la periferia, a las zonas rurales o a los asentamientos urbanos o a estos asentamientos populares. Y estas personas son condenadas a codearse con personas de igual o menor condición. Entonces, desde la sociología se sostiene que un territorio se puede dominar dependiendo del capital que tengamos, dependiendo del poder que tengamos. La falta de capital intensifica la experiencia de finitud, encadena a un lugar. Hay un dicho que dice que la cuna es el destino, que hay personas donde las condiciones económicas, sociales son tan estructuralmente agudas, donde si nace en un lugar pobre, pareciese que así va a morir pobre. No digo que así es, porque se puede superar dependiendo de las políticas económicas y sociales que haya en un territorio determinado, la voluntad de las personas, en fin. Pero hay territorios donde parece que la gente está condenada, que si nace ahí, puede morir ahí. Y de hecho hay un estudio que yo vi hace un par de años de la BBC donde dice que cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza. Y lugares como Brasil y Colombia necesitan más de 10 generaciones para salir de la pobreza. Entonces, significa que el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, el tataranieto nacerán en pobreza y probablemente mueran en pobreza. Y aquí dice que la falta de capital es una de esas explicaciones, la falta de poder. Otra función del territorio es la apropiación. No solamente, de hecho, la apropiación no es solamente la posesión. Este concepto es mucho más rico. Significa la aptitud del actor, el poder de éste para disponer de un espacio y manejarlo. En este sentido, el territorio no siempre es continuo. Hay diferentes tipos de dinámicas que pueden hacer que dominemos o no dominemos el territorio, pero también algunos territorios pueden ser virtuales. De hecho, ya el aspecto de apropiarse de un territorio ya no solo es material, sino que hay espacios territoriales, hay espacios virtuales, perdón, donde también el ser humano se puede apropiar de estos lugares. La apropiación es entonces el proceso
de concientización de la dominación de un espacio determinado. El estudio de la apropiación resulta en la delimitación del territorio, ya sea en forma de fronteras o de percepción mental o de formas de apropiación. Afectación de recursos, infraestructura, tenencia de la tierra, instrumentos de control y de sus formas de organización, ya sea individual, colectiva, jerárquica o de poder, etc. Entonces, cuando yo me apropio de un territorio cuando tengo una conciencia de que ese territorio es mío y utilizo alguna especie de recursos para someterlo, ya sea a nivel de Estado, por sus políticas o por el uso de la violencia, ya sea de forma natural, que los asentamientos crecen, o ya sea de forma violenta, de grupos al margen de la ley. Pero esto es otra característica de los territorios. Si queremos analizarlo, veamos la forma en la que se han apropiado de ese territorio. Tercero, las formas de explotación del territorio. Las formas de explotación del territorio son múltiples, dependen del objetivo social de la apropiación territorial, de ese modo en que la gente construye las condiciones económicas y sociales, y también depende de las capacidades del territorio. Para poder explotar un territorio depende del actor y depende del territorio. Esto se le conoce como la aptitud territorial. La aptitud territorial se define por la disponibilidad de los recursos y por la organización que los regula. Explotar lo que se dispone con los medios que se disponen. Entonces, la aptitud territorial es cuando un territorio tiene o carece de determinadas características que hacen que sea o no pueda ser explotado. Entonces, para explotar un territorio depende de las habilidades del actor, pero también depende si este territorio puede ser explotado de esa forma. La cuarta función es intercambio. La otra función del territorio es intercambiar. Intercambiar es nivelar. La diferenciación espacial. En un campo de mercado intercambiamos para poder solventar algunas carencias que tenemos. A mí me falta esto, yo lo intercambio con otro y puedo suplir mi necesidad. De esta forma los territorios también intercambian características, intercambian y reproducen algunos aspectos que otro territorio no los tiene. Viste que algunos territorios son bancarios, otros territorios son productores, otros son dormitorios, otros aglutinan otras características culturales que son importantes. Y la comunicación o el intercambio genera espacios, como son redes viales, como aspectos ya virtuales, mercado virtual, mercado internacional, que pueden ser integrados al territorio o no pueden ser integrados. Pero la finalidad es intercambiar. Los territorios no es que se intercambien físicamente, pero intercambien algunas características para generar relaciones sociales necesarias para construir una sociedad. Entonces, resumido, cuando queremos estudiar el territorio, allá de primero mencionamos cómo abordar el espacio por medio de tres aspectos o tres dimensiones. Luego, si queremos estudiar el territorio, estudiamos sus funciones. La función de vivir, donde están sus formas de hábitat, la forma de vivienda, cómo son las viviendas, cómo se estructuran la familia, la comunidad, la tenencia, si es público-privado, las formas de apropiarse, cómo se identifican, cómo someten a esos territorios, eh, y no solo los territorios físicos, sino que los territorios virtuales o incluso los abstractos, el aspecto de la conciencia, si tenemos conciencia donde pertenecemos y porque si la tenemos lo defendemos, cómo se organiza el territorio, la forma de explotación, cuál es el modo de producción, la forma en la que las sociedades se establecen para tener eh, una sobrevivencia económica y social. Esta puede ser extractivista, puede ser capitalista, socialista, de economía planificada, liberal, etcétera. Debemos ver la actitud territorial, si el territorio va a permitir ese sometimiento o adaptarse a las necesidades que los seres humanos quieran, la explotación de este territorio, si es sostenible, la especialización, porque los territorios, como mencionábamos, cumplen alguna función que otros no la tienen. La cuarta es el intercambio, poder ver esa diferenciación espacial, los espacios propios, cuál es la forma de integrarnos para suplir necesidades, los flujos, etcétera. Estos son aspectos para poder estudiar el territorio. Este análisis no estaría completo sin el estudio de las formas de gobernar o administrar. Y esto es muy importante porque el territorio puede tener determinadas características. Los agentes sociales, todos los socioeconómicos, políticos, educativos, de género, culturales, etcétera, pueden tener intereses
pero van a ser las reglas del juego las que van a determinar qué tanto nos apropiamos e intercambiamos como actores o características territoriales. Y esto lo permite el Estado. Un concepto de Estado de la perspectiva de Max Weber, que era un sociólogo, es que el Estado es el ente que tiene el monopolio de la violencia considerada como legítima. El Estado es este ente que se expresa a través de un gobierno, a través de instituciones, de un territorio, de políticas, etcétera, leyes, que tiene el monopolio de la violencia considerada como legítima. El Estado es aquel que puede ejercer violencia. Hay violencia legítima, como los impuestos. Quiera o no quiera, hay que pagarlo, y si no lo paga, tiene una multa, tiene una pena. Si violentamos algún derecho, si violentamos a otro ciudadano o ciudadana, en fin, el Estado es el único ente que puede quitar, expropiar, que puede, en fin, si es válido o no, o si es bueno o no, ese es otro aspecto, pero es el que tiene ese monopolio del poder considerado como legítimo, de la violencia. Entonces, es el Estado el que permite las condiciones de gobernabilidad. La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia del pueblo. La gobernabilidad es esta cualidad del Estado que permite que sus instituciones de gobierno actúen eficazmente dentro de un espacio, utilizando mecanismos de la ley y donde el pueblo acepta este tipo de acciones. Se dice que la gobernabilidad es el último ciclo del poder que permite transformar un espacio en territorio. Es una espiral de la gobernabilidad, donde primero está un espacio, simplemente eh, producido por la naturaleza, a lo mejor habitado por animales, pero llega el ser humano y comienza a transformarlo y comienza a crear una identidad. Y luego identidad va a un proceso de apropiación del espacio, de sometimiento, de transformación. Luego va ya un arraigo, donde el ser humano ya se siente dueño de ese espacio y crea arreglos legales para hacerlo. Luego ya surgen aspectos de la diferenciación social o económica en esa sociedad. Luego ya hay elementos del poder, quién ejerce el poder, y conforme al poder también van los derechos, donde surge el arreglo a los derechos humanos o inclusive a otro tipo de derechos económicos, políticos y sociales. De ahí una predominancia del tipo de sociedad, cómo va a ser, si es autoritaria, si es democrática, si permite el desarrollo o al contrario, obstaculiza el desarrollo. Y luego hay una centralidad económica cultural, ¿no?, que le permite evolucionar a esta sociedad, a este estado, a este territorio, y se crean instituciones. Las instituciones de forma antropológica nacen en base a una necesidad: la alimentación, la salud, la educación, la protección, la seguridad, etcétera. Y luego se hace ya una ciudadanía que puede acudir a instituciones, que tiene en teoría ya un modo de vida económico y social establecido. Y por último, llegamos a la gobernabilidad, donde hay un Estado que trata de satisfacer todas estas necesidades. Y solo así ya tenemos un territorio con un Estado que está en teoría para actuar eficazmente en vista de los derechos de las personas, un territorio sometido y que produce lo que el ser humano necesita, y actores interactuando unos con otros para satisfacer también sus necesidades. Entonces, en esta espiral, un territorio solo puede ser territorio cuando ya hay gobernabilidad. El análisis de los actores. También el estudio de un territorio puede hacerse a través del análisis de los actores. Ya vimos de las funciones del territorio, hoy veamos desde el análisis de los actores. El estudio de un territorio también puede realizarse también únicamente con el análisis de sus actores. Los aspectos físicos, biológicos, todos los elementos que describen los espacios geográficos dentro del territorio son una parte de la lógica de los actores. El territorio es una escena donde se juegan representaciones en varios actos. El actor entonces, el actor es entonces ubicuo, está en todas partes. Lo que dice esta analogía es que el territorio es este gran escenario, esta plataforma, y las personas, los grupos sociales son los actores que se ubican en diferentes espacios. Entonces los espacios son ese decorado en donde todos jugamos un papel y un rol importante. Y lo que hay que ver son las lógicas que están atrás, y es lo que hay que analizar para poder entender un territorio.
El análisis del territorio, como lo indica este título de esta parte, supone un análisis de la naturaleza, la organización y las interrelaciones de los territorios. No hay que olvidar que el actor construye el territorio y no al contrario. Entonces, hay dos visiones metodológicas para estudiar los actores. Primera es la tipología y las lógicas, y la segunda es las estrategias que hay detrás de un territorio. Veamos algunas de estas, que son principalmente la tipología. ¿Qué tipo de actores encontramos en un territorio? Primero encontramos a la persona o al individuo. Es el actor base de la producción de un territorio, a veces con muy poco impacto, como un buen funcionario, como un buen maestro, un buen ciudadano, un buen carpintero, o al contrario, con impactos fuertes, cuando son agricultores, cuando son movimientos sociales que vamos a ver en otra sesión. En fin, es el único actor que tiene una fuerte movilidad, ya sea de corta o larga distancia, que se repite en el tiempo y que está asociado a una función económica. El actor es un ente, sobre todo en la economía de homos económicos, en fin, que algunas necesidades giran en torno a la satisfacción económica. No es lo principal, mas sin embargo, algunas de las luchas sociales más relevantes son por las condiciones socioeconómicas. Entonces, la mayoría de las funciones territoriales se aplican a este actor. Él busca una vivienda, es decir, se sitúa en un espacio geográfico, busca un empleo, se sitúa en un espacio económico y social, se apropia de un territorio en el sentido cultural, se identifica con él, intercambia económica y socialmente en un territorio determinado, en fin, es un individuo con libertad. Entonces, el primer tipo de actor que encontramos es la persona o el individuo, cual puede ser objeto de análisis en base a toda la función del territorio, cómo vive, cómo se apropia, cómo intercambia. El segundo tipo de actores que encontramos son los grupos territoriales o aterritoriales. El ser humano, el hombre y la mujer no viven solo, viven en sociedad. Por lo tanto, la organización es sin duda la forma más elaborada de innovación que el ser humano ha podido construir. Y el ser humano crea grupos étnicos, religiosos, políticos, asociativos para poder construir territorios. Y no solo los construye, sino que crea reglas particulares del uso de ese territorio. Entonces, lo importante de los grupos territoriales es que aquí se dan relaciones de poder. Y aquí en las relaciones de poder se puede incluir o excluir, distribuir o redistribuir la riqueza de forma adecuada o concentrarla de forma inadecuada. Tercer grupo de actores, los actores socioeconómicos. Aquí encontramos empresas, técnicos y asociaciones locales que son actores que estructuran fuertemente el territorio, pero no siempre cumplen estas cuatro funciones del territorio, las que hemos visto, sino que algunas de sus funciones principales son la creación de la riqueza y no tanto de vivir en el espacio, de apropiarse de él, sino que la creación de la riqueza. Entonces, estos actores tienden a agruparse para generar economía de escala, fuentes de energía, transporte, en fin, son los actores socioeconómicos que dinamizan la economía y que influyen poderosamente en el nivel de riqueza, llamémoslo así, monetaria de una población y en el flujo de ingresos que va a entrar para gastos sociales que utiliza el presupuesto general de una nación que se pretende o debería beneficiar al grueso de la población. Cuatro. El cuarto actor principal es el Estado y sus representantes. El Estado en sí mismo es en sí mismo el territorio, sus representantes, personas, en fin. Pero sobre todo el Estado se representa a sí mismo a través de alcaldías, a través de institutos autónomas, en fin, que de alguna parte representan el poder del Estado sobre el territorio. Y como ya hemos visto, el Estado detenta el poder de la violencia considerada como legítima y va a detentarlo en función de que si va a beneficiar al interés público o al interés privado. Entonces, pero tenemos al Estado que es importante porque es el que define las políticas económicas, políticas sociales que van a permitir a los actores apropiarse de un territorio, así como generar aspectos de desigualdad social. Cinco, también tenemos en un territorio los actores extraterritoriales o supranacionales. En un territorio también hay elementos que tienen mucho poder y que son, por ejemplo, actores como la USAID, organismos multilaterales como el Banco Mundial, el, el Fondo Monetario Internacional. Algunas voces de estos actores son principalmente escuchadas por el Estado, inclusive por las personas, y tienen influencia.
hay presupuestos, que hay políticas públicas que son de obligatorio cumplimiento de un Estado porque hay un organismo supranacional que si no lo hace no le aprueba un préstamo. Entonces, los actores extraterritoriales también tienen mucha influencia en el territorio. Cada clase de actor tiene que ser estudiado de manera particular, resaltando su acción en el territorio, es decir, su papel en la producción de ese territorio, en su manejo y en su dinámica. El ser humano es el único que produce el territorio. Y también otro aspecto, aparte de la producción del territorio, es la interacción que tienen estos actores y que tienen entre ellos y entre otros actores y otros territorios. Es importante considerar a los actores como un sistema, ya que esto permite tener una visión dinámica de los cambios en su naturaleza o de interacción y de su influencia a corto o largo plazo. Ahora, ¿cuál es la lógica y estrategia de los actores? Los actores pueden ser internos o externos al territorio, actuar directa o indirectamente sobre él y siempre tienen una lógica en la acción territorial. Siempre tienen un aspecto que está detrás de ellos. De hecho, las sociedades son animadas por una paradoja, y es que la sociedad no puede analizarse fuera de la acción territorial, pero la acción y el territorio no pueden entenderse afuera del campo social del espacio. Es decir, se retroalimentan mutuamente, ya sea la sociedad no puede analizarse fuera de la acción territorial y la acción y el territorio tampoco se puede entender si no está en el contexto social en el que se produce en el espacio. Por lo tanto, algunas características de los actores territoriales son detalladas a continuación para que entendamos un poquito sus lógicas. Primero es, todo actor tiene una personalidad y una individualidad que no se disuelven en la acción, pero que estructuran las experiencias individuales. Todo actor, inclusive en movimiento, ejecutando una acción, puede ejecutarla en base a un interés, pero él tiene en sí una personalidad y una individualidad y una necesidad específica. Dos, todo actor tiene una competencia territorial. A veces es una competencia jurídica, actores que se mueven entre lo jurídico, lo político, lo geográfico, lo espacial, social, cultural, lo económico, etcétera. Tercero, lo que motiva las lógicas de los actores y determina sus estrategias de acción es que el sujeto que actúa se transforma en actor territorializado. Cuando está en una acción, se apropia de ella y por lo tanto es un actor territorializado. Cuarto, la situación de acción se define como un marco espacial y temporal, una modalidad concreta de encuentro e intercambio, un contexto de cumplimiento de una libertad ontológica y un ejercicio de la libertad de actuar. Cuando un actor está actuando, está dentro de un marco espacial y un marco temporal, dentro de un contexto, y ahí él tiene la posibilidad de tener libertad ontológica, quiere decir que actuar según sus fines, y libertad de actuación como tal, de hacer lo que él desea. El actor territorializado actúa dentro de un sistema de acciones concretas que son evolutivas y permeables las unas a las otras, que permite construir la decisión y transformar colectivamente los objetos espaciales. Es decir, un actor territorializado no solo actúa en base a objetivos personales, sino que sus objetivos pueden permearse con lo que ve alrededor, sobre todo en masa, en movimientos sociales. 6. El actor territorializado negocia permanentemente sus interacciones en el espacio y tiempo con varios juegos de poder, lo que genera un sistema complejo de relaciones tanto positivas como negativas. Entonces, esta es una forma de analizar el territorio, verlo de las funciones y ver al actor, el tipo de actor y ver qué es lo que le motiva a él a actuar y cómo está tipologizado en sus acciones. El análisis de los signos de apropiación y acción, el paisaje. Toda sociedad produce y manipula el territorio y en consecuencia deja huellas de sus acciones. Estas huellas son lo que conocemos como el paisaje. Cuando vemos el paisaje, por ejemplo, cuando hagamos las visitas al centro histórico, vamos a ver que ese paisaje dejó huellas de la apropiación, de la inclusión o la exclusión y las dinámicas que ahí se han dado. Entonces, la huella principal de la acción del ser humano en un territorio es el paisaje. Síntesis sobre estudio del territorio.
La definición consensuada del territorio es un espacio apropiado. Territorio es algo que el ser humano logra apropiarse. Y de forma resumida vemos que el territorio tiene 5 características. Su contexto, en particular el natural, la forma de apropiación, que es un producto de la actividad humana y está ligado a un grupo social determinado y que es dinámico. El territorio tiene 5 características. Luego vimos que al territorio según su naturaleza, que es diversa, puede ser concreto y delimitado, o puede no tener fronteras inclusive, o puede tener las fronteras bien delimitadas en base a la apropiación. Puede ser un territorio idealizado, un territorio en red, difuso, un territorio abstracto, un territorio virtual, en fin. El primer componente de estudio de un territorio es el análisis de sus funciones. Vivir, apropiarse, explotar, intercambiar o administrar. El segundo componente es el análisis de los actores a través de la tipología y por medio de las lógicas que están detrás de ellos, sus intereses, que les mueven, cómo se permean de otros actores para movilizarse. El tercer componente es el análisis de la forma de apropiación a través del paisaje. El paisaje es lo que nos dice qué ha pasado en ese territorio y cómo se han dado las dinámicas de apropiación. Esta es la sesión de ahora con respecto a espacio y territorio.